Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género. En cada uno de estos episodios vamos a abordar uno de los 10 ejes fundamentales para un ecosistema digital igualitario entre mujeres y hombres en nuestro país. En este episodio vamos a abordar noticias con perspectiva de género con nuestra conectada, fundadora y consejera de Conectadas, Aimee Vega Montiel, que es investigadora feminista de la UNAM y presidenta del Global Alliance for Media and Gender, GAMAG. Yo soy Jimena Ruiz Cabañas, coordinadora ejecutiva de Conectadas. Ahora, para entrar en contexto al tema, vamos a escuchar de parte de Lupita Michaca, que es directora general de Consumo TIC, unos datos respecto al tema. En 2023, un análisis del Instituto Reuters reveló que solo 22% de los principales editores en 240 medios de noticias, tanto tradicionales como en línea, eran mujeres. Más aún, aunque el 26% de los nuevos editores nombrados este año fueron mujeres, en México solo el 5% de las profesionistas ocupó altos cargos editoriales, en contraste con el 44% en Estados Unidos. Por su parte, el sexto informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios muestra que el 31% de las noticias cubiertas por reporteras tenían como sujetos a mujeres, frente al 24% en las historias cubiertas por profesionales hombres. Además, en México las noticias producidas por mujeres cuestionan estereotipos de género el 14% de las veces, comparado con el 6% en las noticias producidas por hombres, lo que evidencia que, sin duda, el género influye significativamente en la narrativa noticiosa. Muchas gracias, Lupita, muy interesante. Ahora le pediría a Aimee si nos puede ayudar a ahondar en estos datos sobre participación y representación de las mujeres en los medios. Claro que sí. Pues quisiera yo citar al que constituye probablemente el principal referente en materia de feminismo y comunicación. Me refiero a eso en términos de la construcción de datos, que es el Global Media Monitoring Project. Este proyecto de monitoreo global de medios se lleva a cabo desde 1995. WAC, que es una organización global, ha encabezado este esfuerzo cada 5 años y consiste en monitorear los noticiarios, tanto de radio como de televisión, la prensa y las noticias publicadas en el entorno digital en un mismo día, en el mayor número de países posible. Entonces, por ejemplo, en el último monitoreo global que se lleva a cabo cada 5 años, el de 2020, incluyó la participación de 116 países, lo que significó el análisis de más de 30,000 noticias por parte de equipos de mujeres voluntarias, tanto académicas como activistas, representantes también de medios de comunicación, y trabajando con una sola metodología. Entonces, me parece muy importante enfatizar este estudio, porque de lo que nos ha dado cuenta es del carácter estructural de la desigualdad de género en el ámbito de las noticias. El primer monitoreo global, que se llevó a cabo en 1995, mostraba que apenas el 18% de las fuentes de información en las noticias en todos los países que se incluyeron en ese primer monitoreo tenían como fuentes de información a mujeres. Pero la situación no ha mejorado mucho, dado que en el más reciente monitoreo, el de 2020, ese porcentaje se incrementó apenas el 24-25%, es decir, no ha habido un cambio significativo
en el trabajo que hacen estas industrias por favorecer una representación de las mujeres como participantes activas en la esfera pública. No obstante, tuvimos en el medio la pandemia, ¿no? Donde hubo muchísima información relacionada con este virus, donde vimos la voz de personas expertas en los noticieros de televisión, pero el mayor porcentaje de quienes eran consultados como expertos en esta materia eran hombres. Entonces, el problema, de nueva cuenta, es un problema estructural. Con estos datos de base, lo que nos dice el Global Media Monitoring Project es que tomará más de 60 años el alcanzar la igualdad de género en la representación en las noticias. Es decir, aspiramos, de acuerdo al GMP, a este monitoreo, a que las mujeres sean representadas en igualdad de condiciones en las noticias en por lo menos 60 años. Ahora, ¿qué es lo que nos señala las noticias en términos de esa representación? Que el mayor porcentaje de mujeres que son representadas en las noticias lo hacen como Vox Populi, es decir, en un muy menor porcentaje las mujeres son representadas como agentes de cambio social, me refiero a eso, como políticas, como expertas en materia económica, como transformadoras de la vida social, y las mujeres son representadas más en aquellos tipos de noticias vinculadas con la vida cotidiana, lo cual nos habla también de la forma como estos noticiarios y este género de comunicación que son las noticias encuadran a las mujeres no como protagonistas del cambio político y social. Qué bueno que tocas ese tema, es impresionante los datos que das y tristes, realmente tristes. Pero ya que te encaminaste en cómo influyen y cómo se representan, me gustaría preguntarte cómo influyen los estereotipos de género en la representación de las mujeres y cómo impacta a la percepción pública de las mujeres. Bueno, aquí quisiera yo mencionar que desde la academia, teóricas feministas desde por lo menos los años 60 han elaborado categorías teóricas para nombrar esta desigualdad en la representación de las mujeres en los medios. Categorías como estereotipos sexistas o como the male gaze, que se traduce en la mirada masculina y que justamente encabezados por autoras como Laura Mulvey, denuncian la forma en la cual las mujeres son encuadradas bajo los mismos estereotipos sexistas en todos los contenidos de los medios. Y entonces cuando ella se pregunta por qué razón vemos esta repetición o esta reiteración, y ella concluye que es porque estas producciones están encabezadas por hombres, es decir, y en efecto, en estudios que hemos hecho aquí en México, hemos demostrado que las mujeres no acceden ni participan plenamente en los sectores de radiodifusión, de la prensa y de otras industrias culturales en nuestro país. El mayor porcentaje de trabajadores en todas las áreas vinculadas con la producción en medios de comunicación son ocupadas por hombres, y esto nos ayuda a entender por qué razón hay una reiteración en retratar a las mujeres bajo estas formas estereotipadas. Otra categoría que nos ha sido muy útil para denunciar este carácter sexista de los medios de comunicación es la de aniquilación simbólica. La socióloga Gay Tuckman nos habla de cómo bajo estas representaciones lo que los medios en realidad encubren es una invisibilidad, o como ella lo menciona, una aniquilación simbólica de la ciudadanía de las mujeres, puesto que no se les representa en el ejercicio del poder, ¿no? De su poder como ciudadanas, no se les representa en el ejercicio de sus derechos, sino se les representa siempre subordinadas al poder masculino. Entonces, tú preguntas, ¿cómo se transfieren estos contenidos a la sociedad? Pues impactan definitivamente en la forma como es vista la ciudadanía de las mujeres desde la sociedad. En efecto, el que veamos a las mujeres despojadas de poder, que no veamos mujeres protagonistas de la vida política y social, influye en la percepción social que domina acerca de que las mujeres
viven una ciudadanía de segunda, ¿no? Es decir, eso, que quienes encabezan la transformación social en el país y en el mundo son los hombres. Entonces, no es un asunto menor. Hemos documentado todas estas dimensiones en distintos estudios que hemos encabezado en la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos demuestran que sí, como lo señalan Carolyn Bayerly y Karen Ross, los medios de comunicación constituyen el brazo cultural del patriarcado. Si entendemos al patriarcado como esta estructura política y social que sostiene, que alienta, que promueve la desigualdad entre mujeres y hombres, donde los medios de comunicación y las industrias culturales fungen como como brazo cultural que transfiere estas representaciones, estas nociones, estos discursos, estas prácticas a la sociedad. Ok, claro, como la mujer estrictamente en esfera privada, ¿no? Como otra vez esta representación. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos concretos o...? Sí, claro. A ver, digamos, y no solo en el ámbito de las noticias, en la universidad hicimos un estudio integral, eso que iniciamos en el año 2006, sobre la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la agenda mediática en México. Y nos dimos a la tarea de analizar la programación de radio, televisión, prensa, revistas y páginas de internet en México. Eso, nada más pongo un dato aquí. En el caso de la televisión analizamos 544 horas de programación, programación emitida por los 5 canales de televisión de cobertura nacional y de mayor rating en México, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y analizamos toda la programación, no solamente los programas de noticias, sino también programas de entretenimiento, programas de ficción, de debate, la publicidad. Analizamos también las caricaturas, por ejemplo, y lo que nos encontramos o lo que concluimos es que esta desigualdad o digamos esta estereotipación se traduce en formas específicas de violencia contra las mujeres, así lo hemos nombrado desde el feminismo, y que no se trata de hechos aislados, sino que se trata de un problema estructural. Si vemos esta reiteración de las mujeres representadas, tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Las mujeres asociadas al espacio doméstico, ¿no? La domesticidad como paradigma de representación de las mujeres. Pensemos eso en el discurso de las telenovelas, de las series, de los propios programas de concurso y de entretenimiento. ¿Cuál es el paradigma que prevalece sobre las mujeres? Bueno, el de la domesticidad por un lado, el de la mujer como objeto sexual por el otro. Estamos también asistiendo a una hipersexualización de las mujeres desde la infancia en el discurso de todos los medios de comunicación. Entonces, de lo que estamos hablando es de una discriminación estructural de las mujeres en los medios de comunicación, insisto, porque no se trata de hechos aislados. Exacto, perfecto. Muchas gracias, Aimee. Es una respuesta muy amplia y muy ejemplificativa y nos deja muy en claro cómo la baja representación de las mujeres y representación estereotipada de las mujeres en los medios, en las noticias específicamente. Quiero preguntarte después, ¿qué medidas concretas podrían tomar las instituciones públicas y privadas, específicamente o particularmente los medios de comunicación, para hacer frente a esta desigualdad? Bueno, quiero mencionar que en el año, a finales de 2019, justo un par de meses antes de que fuera declarada la contingencia sanitaria por la pandemia, impulsamos desde la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG, junto con la UNAM y la UNESCO, el Pacto Nacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en y a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Este pacto incluyó radio, televisión, prensa y las plataformas. Y apuntamos recomendaciones específicas en 2 dimensiones, justo vinculadas con las que señala la Plataforma de Acción de Beijing, que lo decíamos en otro podcast, constituye el mapa de ruta para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, en este caso específico en los medios de comunicación. Entonces, la plataforma identifica 2 objetivos o 2 dimensiones estratégicas, una la vinculada con los contenidos y otra con la estructura de los medios de comunicación. Entonces, tomando este eje, incluimos recomendaciones
en ambas dimensiones, en el nivel de los contenidos y en el nivel de la estructura de los medios. Entonces, por ejemplo, estas recomendaciones incluyen el respeto por parte de estos sectores al marco normativo nacional e internacional en materia de igualdad de género y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluye ya recomendaciones generales que vinculan directamente a los medios de comunicación. He mencionado la Plataforma de Acción de Beijing. A nivel regional, la Convención de Belém do Pará para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres también incluye recomendaciones específicas a medios, y en esta perspectiva lo que enunciamos en primer lugar es el marco normativo que sustenta iniciativas como esta, ¿no? El promover la igualdad en los medios de comunicación. Una segunda recomendación general está vinculada con la promoción de la erradicación de estereotipos sexistas y de la apología de la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios, y una tercera con la promoción de una cobertura ética de las noticias sobre violencia contra las mujeres y violencia feminicida que se apoyen en códigos de ética adecuados. Entonces, para hacer efectivos algunos de estos puntos, impulsamos, ¿no? Como recomendación, el promover políticas internas que aseguren procesos de producción mediática, me refiero no solo informativa, sino también de entretenimiento, con perspectiva de género, que incluya la capacitación progresiva a profesionales de esas áreas, me refiero a personal de dirección, producción, periodistas, y que incluya también el que conozcan el marco normativo vigente. Otra acción específica vinculada con estas recomendaciones generales es la profesionalización de periodistas en la investigación periodística con perspectiva de género, ¿no? La capacitación en igualdad de género a todo el personal directivo de toma de decisiones, áreas de redacción, producción, técnica comercial, administrativa y recursos humanos. ¿Por qué razón? Porque en entrevistas que he realizado a periodistas que hacen cobertura, por ejemplo, informativa, que involucra a mujeres como protagonistas de las noticias, lo que me encuentro reiteradamente es con el hecho de que muchas de estas periodistas entregan un producto a su redacción, pero la decisión sobre lo que se noticia y cómo se noticia no depende de ellas. Depende del editor, depende de los criterios editoriales del propio medio de comunicación, depende de los criterios establecidos por los directivos, y es en esta perspectiva que consideramos que, por ejemplo, el capacitar en perspectiva de género o sensibilizar en perspectiva de género debe también alcanzar a estos actores en los medios de comunicación. Y la difusión de materiales existentes, manuales de estilo, códigos de ética, códigos de lenguaje no sexista entre el personal. También con esto lo que en conversaciones con estos medios, más de 100 medios de comunicación y plataformas digitales que signaron este pacto, señalábamos es que no estamos inventando el hilo negro. En otro podcast hablábamos acerca de que el feminismo es un paradigma con una construcción de 3 siglos, y en esos 3 siglos hemos construido derechos humanos de las mujeres, lo cual incluye la construcción de muchísimos mecanismos, materiales, manuales, etcétera, que significa que no tendríamos que partir de cero. Es decir, las mujeres hemos construido los propios recursos para transformar a los medios de comunicación, y se trata de que estas industrias usen esos recursos que ya están disponibles. Entonces, también algunas otras recomendaciones incluyen la adopción de la perspectiva de género en las defensorías de las audiencias, ¿no? Sabemos que en nuestro país los medios públicos hoy cuentan con una defensoría de audiencias, y pensamos que es fundamental que incorporen la perspectiva de género. También el impulso de políticas internas que promuevan espacios libres de violencia y discriminación contra las mujeres que forman parte de la planta laboral, protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia en el marco de estas industrias, protocolos de protección de mujeres periodistas y conductoras de programas que incluyan medidas que eliminen la violencia perpetrada en su contra en las secciones de comentarios de los medios en sus versiones digitales. Lo vemos recurrentemente, ¿no?
como una mujer periodista que publica su nota en un medio suele ser víctima de amenazas, de distintos tipos de violencia en las secciones de comentarios de los medios, en la participación paritaria de las mujeres en todos los puestos, incluidos los de toma de decisión en espacios estratégicos como son las salas de redacción, derechos laborales plenos a mujeres que forman parte de la planta laboral, la eliminación de la división sexual del trabajo a fin de que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en todas las áreas de estos sectores. Un ejemplo, en entrevistas que he realizado a mujeres líderes en estos sectores, me encuentro con que, por ejemplo, en producción en televisión, casi no hay mujeres que estén trabajando, ¿no?, en esas áreas. Y en el caso de la entrevista a una mujer que dirigía un medio público, una televisora pública, ella me decía que después de la entrevista que le realicé, fue a hablar con el director de producción del canal para preguntarle por qué razón no trabajaban mujeres en esa área. Y la respuesta de ese director de producción fue que no le gustaba trabajar con mujeres, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esta entrevista que le hice a la directora, pues parece que contribuyó a su sensibilización. Y entonces lo que pensamos es, de nueva cuenta, dado que hemos demostrado que no se trata de un problema aislado, ¿no?, sino de que es un problema estructural, pensamos que la transformación de los contenidos pasa por transformar la estructura de los medios de comunicación. Y entonces leía yo esta semana que, por ejemplo, uno de los medios signantes, que es la Organización Editorial Mexicana, esta semana anunció la apertura o el inicio de funciones de su editora de género. Entonces, este nombramiento es parte o es producto de este pacto que impulsamos. Entonces, aunque, como nos dice la UAC, por lo menos tendrán que pasar 60 años para que veamos la igualdad entre mujeres y hombres en las noticias, pero pienso que estas transformaciones constituyen hitos de esa construcción. El ejemplo que pusiste es perfecto aunque la periodista haga la noticia y la haga con perspectiva de género, si no hay un cambio en las estructuras, el contenido va para atrás. Entonces es impresionante esta correlación entre los dos ejes que plantearon sobre las recomendaciones, ¿no? O sea, la cuestión de los contenidos y la cuestión de las estructuras. Así es. Y cómo están relacionadas, son interdependientes. Así es, definitivamente. Y esto, digamos, esta es una postura feminista, ¿no?, que es el asumir que la transformación de la sociedad, que la transformación del Estado y de las instituciones demanda una mirada holística, una mirada integral, que no apunte solamente a una dimensión. Insisto, si queremos transformar los contenidos, tenemos que mirar a la estructura y también hacer vínculos con las audiencias. Tenemos que conocer cómo se relacionan las audiencias con estos contenidos. Por ejemplo, de qué manera influyen estas coberturas informativas sobre la violencia contra las mujeres, sobre la violencia feminicida, en la percepción social que existe sobre este problema, ¿no? Vemos una banalización repetida por parte de muchísimos medios de comunicación, ahora en redes sociales, ¿no? Como una y otra vez se reitera la publicación de imágenes de las víctimas que hacen apología de la violencia contra las mujeres, y ese tipo de contenidos, ese tipo de coberturas se transfieren a la sociedad. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que normalizamos la violencia contra las mujeres, la naturalizamos y no miramos a su carácter estructural, y no miramos a la responsabilidad que tiene el Estado en proteger a las mujeres y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Pues muy, muy, muy ilustrativa tu participación, Aimee. No sé si quieras concluir. Bueno, lo que yo quisiera reiterar es, y estamos a menos de un año de conmemorar los 30 años de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing. Yo insisto, se trata de nuestro mapa de ruta y en ese marco me parece fundamental hacer una evaluación de qué ha sucedido en estos 30 años,
¿qué cambios hemos registrado? ¿Qué han hecho los medios de comunicación? ¿Es suficiente con lo que han hecho? Por ejemplo, en materia de regulación, ¿no? Hemos apelado a medidas de autorregulación, pero parecen no ser suficientes. Entonces, hoy hablamos de corregulación, por ejemplo, ¿no? De la necesidad de que el Estado no abandone su responsabilidad como rector en el diseño de marcos normativos y en el cumplimiento, en la vigilancia de su cumplimiento por parte de los medios de comunicación, esto en armonía con el desarrollo por parte de los propios medios de medidas internas, de medidas autorregulatorias que en su conjunto, insisto, garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación en los medios de comunicación y en el entorno digital. Perfecto, muchas gracias, Aimee. Creo que con esto damos por concluido nuestro capítulo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y los invitamos a escucharnos en nuestros siguientes episodios y a seguir nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.conectadas.org y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.